Ok, voy a compartir mi diapositiva. Listo. ¿Se aprecia mi diapositiva, jóvenes? Sí, Ya, ok. Muy bien. Iniciaré presentándome. Yo soy el profesor Jara Guardia José, su profesor del curso de legislación laboral, comercial y tributaria. Comparto la presente clase virtual como estudiante de segundo ciclo de la especialidad de contabilidad, desarrollando el semestre 2 del presente año 2021. Tema o sesión de clase virtual número 7 y el campo temático UIT y moneda peruana es el tema de hoy día. Seguidamente iniciaré con las definiciones generales. La UIT o la unidad impositiva tributaria, la UIT, es el valor en soles establecido por el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios. Entonces la UIT es una sanción, un monto que se estipula de acuerdo a la situación económica de cada país. Por ejemplo, aquí vamos a ver la UIT el año 2018 era 4.150, ¿no? Ahí tenemos referencia, 2017 4.050 y así sucesivamente, ¿no? Este año 2020-21 me parece que está a 4.500, 4.300 aproximadamente, ¿no? 4.400. 4.400, gracias José, gracias. Ya, entonces eso es UIT, ¿no? Cada año va variando. Valor de la UIT 2020, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos. La unidad impositiva tributaria UIT 2019 fue 4.200 y este año 2020, el año pasado 2020, 4.300. Según lo dispuesto mediante el decreto supremo número 380-2019 y así sucesivamente se va cambiando por decreto ley, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el diario oficial El Peruano. Eso sería una definición general acerca de la UIT. Código tributario, aspectos generales. Unidad impositiva tributaria. La unidad impositiva tributaria, UIT, es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, deducciones, límites y demás aspectos, los tributos que considera conveniente el legislador, en este caso el Congreso. También podrá ser utilizado para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales. El valor de la OIT será determinado mediante decreto supremo considerado los supuestos macroeconómicos. Cuando hablamos de un decreto supremo estamos hablando del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía está dirigido a través del presidente de ministros, ¿no? Entonces a través de esta gestión se establece o se envía una propuesta al Congreso para que puedan aprobar el valor de la UIT cada año. Aquí tenemos un ejemplo adicional, ¿no? Evolución del valor de la UIT desde el año 2010. El 2010 la UIT tenía un valor de 3.600, 2011 3.600, 2012 3.650, 2013 3.700, 2014 3.800, 2015 3.850, 2016 3.950, 2017 4.050, 2018 4.150, 2019 4.200, 2020 4.300 y 2021 4.300.
Eso sería una secuencia de escala de valores. Pero ¿cómo lo aprueba? Es de acuerdo el avance del movimiento económico del país, pero este año 2000, el año 2020 y 21 ha sido un catastro o un desastre económico en nuestro país. Esto se va a estancar hasta que se regulariza nuestra economía. Nuestra economía desde el año 2010 ha seguido avanzando como una escalera, ¿no? Porque había una estabilidad. Pero una situación política, ¿no? Que de interés por las campañas, ¿no? Los partidos políticos de nuestro país tienen la mala costumbre, ¿no? De por no concordar el trabajo inspirado al desarrollo de nuestro país, trabajan pues inspirado a la envidia, al odio, al trinqueteo, a los tratando de hacer quedar mal al presidente, a los ministros y los congresistas que son opositores. En realidad en nuestro país hay dos grupos marcados, ¿no? Que es la derecha y que es la izquierda. La izquierda son gente del pueblo, ¿no? Y los de la derecha son gente rica, ¿no? Entonces la gente rica siempre está pensando en el bienestar de su economía, y cuando uno del pueblo, como el presidente Pedro Castillo Terrones, ha ingresado un hombre del pueblo, entonces han hecho una alarma, ¿no? Un escándalo nacional para subir el dólar, ¿no? Entonces esto es lo que ha afectado, ¿no? Yo presumo que progresivamente se va a regular, ¿no? Esa es la realidad, y eso también influye para que pueda subir o pueda bajar la OIT en nuestro país. Artículo 84 de la Constitución Política, Sistema Monetario. La ley determina el sistema monetario de la República, la emisión de billetes y monedas en facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Entonces el artículo 83 de nuestra Constitución Política, aprobado el año 93, voceado por el presidente actual, que van a reajustar algunos artículos, trata del sistema monetario. La ley permite el sistema monetario de la República, la emisión de billetes y monedas en facultad exclusiva. Como somos un país muy peligroso, corrupto, de falsificadores, de toda clase de documentos oficiales, entonces permanentemente el Banco Central de Reserva del Perú tiene que ir cambiando, modificando algunos detalles, buscando cada vez más seguridad en los billetes. Por ejemplo, el nuevo billete que han acuñado en este último año 2021, ¿no? Tiene una característica desagradable, ¿no? Pero los personajes está bien. Sino el papel, ¿no? Si ustedes han apreciado el billete actual, parece más simple, parece un billete de Venezuela. Disculpe que compare, ¿no? Es una malcriada es comparar. Pero es un poco simple, ¿no? Es un billete como en la época del primer gobierno de Alan García Pérez, había unos billetes en papel de los intis, algo así, ¿no? Espero que se modifique. Bueno, pues si han pensado para buscar la originalidad, está bien, pero de eso se trata el artículo 83 de la Constitución Política acerca del sistema monetario. También en estos años pasados y anteriores se han ido acuñando monedas emblemáticos, ¿no? Del aspecto cultural de nuestro país, ¿no? Como Machu Picchu, el Tren Macho, y así sucesivamente, líneas de Nazca, motivos antropólogos
etcétera, en nuestra moneda, ¿no? Para que quede sellado y plasmado como resaltando nuestro valor natural y cultural. Historia de la moneda peruana. La primera moneda del Perú como Estado soberano fue de real, hecha en cobre desde el marzo de 1822. A falta de cuños, en 1821-22 el gobierno patriota tuvo que acuñar moneda de plata con el efigie del rey. El sol fue unidad monetaria del Perú entre el año 1863 y 1985 y su símbolo era el sol, S/punto. La unidad monetaria también fue llamada informalmente como el sol de plata entre 1863 y 1897 y formalmente como sol de oro entre 1931 y 1985. El sol fue reemplazado por l'Inti, pero volvió en uso el año de 1991 como el nuevo sol. Entonces estamos hablando en el primer gobierno por los años 1985 lo cambiaron nuestro sol como Inti, o sea, simplemente sol, pero en quechua, ¿no? Inti, sol, Inti, sol. El dólar, por ejemplo, cuanto más antiguo, cuanto más alejado, en Estados Unidos tiene más valor, pero en nuestro país es lo contrario, ¿no? Tenemos esa mala costumbre de politizar nuestra moneda. Cuanto más va pasando en esta moneda, no tiene validez, lo van actualizando, ¿no? Bueno, esas cosas se tienen que reajustar en cualquier momento algún investigador de nuestra moneda o la economía para que pueda reajustar estos desfases de nuestra moneda. Monedas de colección en Perú, en serie, años, son 26 las monedas que forman parte de la serie Riqueza, Orgullo del Perú, parte de la colección de monedas del alto acabado. Esta estadística fue hasta el año 2018-19, no sé si el 2020 habrán acuñado alguna moneda nueva, ¿no? O el 21. Historia de los billetes en Perú. En el caso del Perú, por ejemplo, los billetes son emitidos de esta manera. Los billetes que circulan en Perú son fabricados en la actualidad por la empresa Crack AB de Suecia, una subsidiaria de la empresa estadounidense Crack ICO, que es la principal proveedora del papel de moneda de nuestros billetes en nuestro país. Ahí podemos apreciar, lógicamente, la anterior, la nueva no le he puesto, ¿no? Hasta que se regularice. Ahí tenemos billetes peruanos, 10 soles, 20 soles, 50, 100, 200. Ahí ha cambiado la imagen de 10 con la cantante Chabuca Granda, ¿no? Y así sucesivamente. Y tenemos las monedas conocidas como 2 soles, nuevo sol, 50 céntimos, 1 céntimo, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, el nuevo sol, que estoy repitiendo, ¿no? De las dos caras, el 2 soles y el 5 soles. Y quedó de historia, por ejemplo, los 10 décimos, los 9 décimos, los reales, etcétera, ¿no? Los intis, ya de colección. Estos, lamentablemente, estamos de clases virtuales, ¿no? Cuando conmigo desarrollaba mis estudiantes de clase presencial, generalmente yo les llevaba al Banco Central de Reserva del Perú para que puedan apreciar en vivo las situaciones o acerca de la constitución política, la Santa Inquisición o al Congreso, o sacaba pues a campo, ¿no? Porque es el trabajo, es mi estilo de trabajar. Pero no será tarde cuando levanta la pandemia, cuando nos encontramos en la clase presencial, haremos un tour de los temas que desarrollo. Actividad número 7. Actividad número 7 es lo siguiente: estructurar un tríptico con el tema indicado por estudiante con las siguientes partes. 1.1, lado A, antecedente o historia del tema. 2,
definición del tema. 3, característica de las partes del tema. El tríptico está dividido en 3 partes, por eso se llama tríptico. Lado A 3 partes, lado B 3 partes. Lado B, la primera parte, conclusión, en esa misma primera parte opinión, preguntas, en la parte 2 foto, en la parte 3 carátula. Y aquí está el ejemplo. Ya, ahí está el ejemplo. Pero antes de explicar el ejemplo, aquí están los temas que van a desarrollar. Como en esta semana, disculpen, en la clase 7 y 8, la actividad no va a ser el tema que estoy desarrollando. El tema que estoy desarrollando es por cultura general, ya es el desarrollo de mi área. Como metodología de evaluación me pide para plataforma de Classroom trabajo de área, y como trabajo de área a cada estudiante le he consignado un tema. Por ejemplo, Bernabé Nazario, su tema es ley. Bombilla Nilton, su tema es legislación. Centeno Liz, su tema es comercio. Chan Jr., su tema es contrato. García Marleni, su tema es IGB, Impuesto General a las Ventas. León Liz, su tema es Impuesto a la Renta, IR. Martínez Roxana, su tema es Renta de primera categoría. Paniura Ruth, Renta de segunda categoría. Pérez José, Renta de tercera categoría. Quinto Yanira, Renta de cuarta categoría. Rodríguez José, Renta de quinta categoría. Sánchez Rosimeri, artículo 74 de la Constitución Política del Perú, principio de legislación. Tarazona Stephanie, UIT, Unidad Impositiva Tributaria. Vargas Raquel, RUC, Registro Único de Contribuyente. Bioslada Fanny, RUS, Régimen Único Simplificado. Y para los alumnos que se van integrando, ahí está el tema, esperando solo poner el nombre. Listo, entonces cada estudiante tiene un tema. ¿Y qué va a hacer ese tema? Aquí tienen el ejemplo. El trabajo es en 2 semanas, me van a estructurar un tríptico, pero no me van a rellenar por rellenar, bajar de internet, qué sé yo, un tríptico. No, le estoy dejando un modelo. Lado A, en la primera parte, antecedentes o historia del tema. Por ejemplo, en este modelo el tema es ley. Por ejemplo, ¿a quién le tocó ley? He hecho un ejemplo nada más. Ley le toca Bernabé Nazario, por ejemplo. Entonces, Bernabé Nazario, en donde dice historia, va a hablar cómo se crea la ley o cuándo se creó la primera ley. O sea, una breve historia. Y en donde dice definición, decir qué es la ley, ¿no? La ley es una regla que regula conductas, algo así, ¿no? Lo más concreto posible. Y en la parte baja, imagen. En la parte baja, imagen. Luego, características. Por ejemplo, vamos a suponer contrato. Chan, contrato. Entonces dirá aquí, definición. Contrato es el acuerdo de 2 partes, ¿no? De forma voluntaria. Estos términos va a ir en la definición, pero en la historia del contrato va a decir, por ejemplo, el primer contrato se realizó en el Perú tal año, o se hizo un contrato en tal país tal año, o hay contrato algo así, busca una fuente, antecedente o historia. Característica, ¿cuántas clases de contratos hay? Contrato típico y atípico, ahí está. Y cuando hablamos de ley, ¿no? Característica de ley, ¿no? Característica de ley o partes de ley, ya eso irá aquí. Luego, en el siguiente, para todos los temas, al centro va definición, su historia, al otro lado su parte, característica o perfil, ¿ya? O sea, ampliar un poquito el tema al lado, pero lo más breve posible. Acá no hay rellenos. Imagen, parte baja, imagen, que el estudiante tiene que trabajar, tiene que estructurar. Y luego, el lado B, en la primera columna va a ir conclusión. Por ejemplo, en conclusión el contrato, o en conclusión
En conclusión, la cuarta categoría. En conclusión, la cuarta categoría es que las personas que tienen RUC de cuarta categoría son profesionales y no pagan impuestos. Conclusión, por ejemplo. Tu opinión, es necesario, por ejemplo, que las personas en nuestro país deben tener cada uno su RUC personal. Por ejemplo, ¿no? O sea, es tu opinión lo que vas a hablar. No vas a estar buscando en internet qué es opinión. Yo no estoy pidiendo definición, sino tu opinión de tu tema. ¿Qué opinas de tu tema? Debes opinar de tu tema. Por ejemplo, vamos a suponer artículo 74, ¿no? Habla sobre el principio de legalidad. Artículo 74 de la Constitución Política del Perú, principio de legalidad relacionado a los impuestos, ¿no? Se regulan, se cambian, se derogan las normas por el artículo 74. En tu opinión dirás, me parece bien que cambien para poder adecuar, para que puedas subsumir los temas más adecuadamente. O sea, ahí va a ir tu opinión de tu tema. Y luego, preguntas. Vas a plantear 3 preguntas para tus compañeros o para la persona que, bueno, como estamos haciendo un tríptico virtual, bueno, quedará ahí, ¿no? Pero si hubiera sido en aula, el estudiante tenía que imprimir el tríptico y repartir a sus compañeros y luego el contenido exponer. De eso se trata el trabajo de área en mi curso. Pero esta vez la exposición va a ser que yo les voy a hacer una pregunta y me van a responder. En vez que hablar del tema que he hablado, yo les voy a preguntar de su tema, ¿no? Y en la columna 2, del lado B, va a ir foto. Vas a consignar tu foto. Como ustedes están estudiando virtual, una foto grupal virtual, ¿ya? De las clases virtuales que desarrollamos, captura en pantalla y eso lo pone en parte baja. En cambio, como este es del año 2019, cuando las clases eran presencial. Entonces los estudiantes acá han pegado su foto de sus compañeros de la semana deportiva que teníamos y ahí está, ¿no? Entonces va a haber 2 fotos, foto personal y foto grupal de la clase virtual. Y la tercera parte del lado B es la carátula. Y aquí debe ir logo, debe ir el año, nombre del año, debe ir el nombre del instituto, debe ir el tema, debe ir el curso, la especialidad, la carrera, la especialidad, y los datos del estudiante, ciclo y la denominación del profesor, ¿no? En este caso Jara Guardia José. Turno, 2 noches, ¿no? Año 2021. Ya está. Ese es el ejemplo, con ese ejemplo van a trabajar. Y el desarrollo de su tríptico van a enviar a plataforma de Classroom. Muy bien, voy a hacer un alto mi grabación para Profesor, comenzar con más detalles. ¿Hasta cuándo va a ser la entrega? Ya.